Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este emprendimiento digital, el P-Podcast, el podcast de la industria de la construcción. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, un joven profesionista, pero ya con una trayectoria sólida, con amplia experiencia en la construcción, en el rubro de la instalación eléctrica en baja tensión, ya un especialista en la parte de licitaciones, concursos, precios unitarios. Y pues recientemente, o ya con unos añitos, se está formando profesionistas desde la parte de la docencia, toda una estrella la que tenemos el día de hoy, ingeniero Luis Fernando Ureña Miranda. Inge, bienvenido. ¿Qué tal, ingeniero Gardea? Pues muchas gracias aquí por la oportunidad, ¿no? He estado viendo ahí los episodios. Pues yo creo que soy de los más jóvenes o de menor trayectoria ahí que nos ha tocado estar ahí, pero pues agradecido y en total disposición de poder colaborar. Primero que nada, agradecerte, Inge, que nos hagas un espacio en tu agenda, que nos des un cachito de tu tiempo y que pues nos compartas todo lo que te ha tocado vivir. Como dices, una trayectoria un poquito más corta de los otros invitados que hemos tenido, pero yo creo que también bastante destacada en lo que hemos compartido. Y pues qué bueno que nos hayas aceptado esta invitación. Inge, pues vámonos a los inicios de Luis Ureña. Inge, joven, pero ya con una trayectoria sólida, como lo comentaba. Pero ¿cómo son los inicios de Luis? ¿Cómo recuerdas tu infancia, más o menos, para ubicarnos en el tiempo? ¿Tú eres de más o menos qué año, o más bien de qué año? ¿Y cómo recuerdas tu infancia, Inge? Sí, bueno, pues yo soy originario de Hermosillo, Sonora. De padres, mi papá, Fernando Ureña de Guajimí, Nayarit, y mi madre, Ramona Miranda, de Cananea, Sonora. El destino los vino juntando aquí en Hermosillo. Pues soy hijo de una familia, soy el segundo hijo. Nosotros, pues mis padres, la verdad, nos han apoyado en todo lo que hemos incursionado. No venimos de una familia profesionista, o sea, mis papás, mi madre con secundaria terminada, perdón, mi padre con únicamente primaria. Él, pues como te comento, al ser originario ahí de un pueblo de Nayarit, por eso que a una edad de 18 años se vino a vivir aquí a Hermosillo y a trabajar. ¿Por qué se vino aquí a Hermosillo? Pues digamos, el sueño americano de la gente de esa parte del país a veces era literal irse a Estados Unidos. En este caso, pues al haber un tío directo viviendo aquí en Hermosillo, pues le habló de la posibilidad pues de irse al campo, al ámbito industrial que era el auge en los años 80, ¿no? Aquí en esta región, 70s, 80s. Es por eso que aquí pues vino recaleando mi papá. Ya al tiempo pues conoció, bueno, tuvo una esposa en la cual nació mi hermana, pero lamentablemente la esposa de mi papá falleció en aquel entonces. Ya al tiempo pues conoció a mi mamá en una empresa de carnes, mi papá haciendo de mantenimiento y mi mamá de la parte de oficina. Se conocen y ya después vengo yo y mis dos hermanos, ¿no? Entonces, pues esos son mis inicios. Yo crecí y sigo viviendo aquí en Hermosillo. Somos una familia, la verdad, muy unida. Ahí siempre nos hemos estado apoyando. Eh, todos, nuestro, todos mis hermanos nos llevamos alrededor de 6 años. Mi hermana, pues, no quiere que diga la edad, pero tendrá unos 38 años. Yo 31, 32, que ya estoy por cumplir. El que me sigue tiene 25 y el más chiquito tiene 15. Entonces, todos nos llevamos pues 6, 7 años de diferencia. Entonces, pues nos ha tocado vivir la etapa de cada uno de nosotros, ¿no? De diferente manera, ¿no? No es como en otras familias que al ser hermanos con muy poca diferencia, pues nos toca vivir todo juntos al mismo tiempo, ¿no? Aquí la verdad que a todos nos ha tocado pues vivir las etapas de diferente manera, ¿no? Entonces, pues esos fueron mis inicios. Yo aquí eh, bueno,
mis padres tienen casa, siguen viviendo en la Nueva Hermosillo, en una colonia de acá del sur de Hermosillo, en una colonia con muchos contrastes, ¿sí? Tema, se puede decir, inseguridad sí, inseguridad en términos generales. Sin embargo, gente pues muy fraternal. La verdad es que en todos mis años que yo estuve ahí, nunca tuve un tema, y los temas que pude yo haber tenido, pues los solventé de buena manera, ¿no? Pues ahí crecí, ahí estudié mi kinder, mi primaria, la secundaria la estudié en otra escuela, en una colonia aledaña, ahí a la Nuevo Hermosillo. La preparatoria, pues ya me fui yo al Cobas Villa de Ceris, y posteriormente la carrera en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, que pues ahí somos egresados ambos, ¿no? En términos generales, pues esos fueron mis años, ¿no? Oye, Inge, se la rifó tu papá, por lo que me platicas, como papá soltero, ¿no? Un rato con tu hermana, y luego llegas tú y tus dos hermanos, ¿no? Ya de tu mamá. Pero tú, de niño, ¿a qué jugabas, Inge? Tú eres una generación, como dices, ya de los 90 prácticamente, ¿no? Ya en esa época, pues yo recuerdo que ya se empezaban los videojuegos. ¿Tú creciste con videojuegos o eras niño de calle? Platícanos un poquito de tu infancia en cuanto a lo que jugabas. Bueno, yo soy del 93, entonces sí, los videojuegos existieron, pero en la casa no llegaron hasta después, hasta cuando yo tenía 15 años, que me regalaron el PlayStation 2, fue que me tocó, ¿no? Entonces, ya de grande se puede decir, ¿no? Pero ahí en la casa, pues siempre jugando con los monos, con los carros, con los vecinos jugábamos. Pues era una colonia en aquel entonces, una colonia nueva, que iba iniciando. Mi papá es de los fundadores ahí de la Nueva Hermosillo, de los primeros habitantes. Entonces todas las familias pues eran más o menos de las mismas edades, y los hijos pues también. Entonces jugábamos a fútbol, footbase, escondidas o lo que sea, ¿no? Entonces, mis papás tienen muy presente que yo a temprana edad empecé a ver la serie esta de los Power Rangers, que pues son estos superhéroes que saben artes marciales, ¿no? Entonces, ellos dicen que yo brincaba de un sillón al otro, que a raíz de eso pues me quebré el brazo en su momento, ¿no? Te estoy hablando, no sé, 5 o 6 años. Entonces, de ahí empezó esa inquietud, ¿no? Entonces, al tiempo fue cuando después empecé a entrenar artes marciales, ¿no? Pero eso digamos que fue el primer preámbulo que yo tuve para esa visión de querer estudiar, aprender ese tipo de artes marciales, ¿no? También, pues, todas las películas del Canal 5 que daban, ¿no? Volver al futuro, el mismo Karate Kid, ¿no? Que al final fue de las que impulsó a que yo terminara estudiando o entrenando karate, ¿no? Entonces, pues esa fue mi infancia. Tengo amigos de toda la vida que seguimos juntos ahí. Uno ya radica en Querétaro, el otro aquí está en Hermosillo. Ya somos compadres, pero siempre fue jugando afuera, porque se podía jugar afuera en aquel entonces, a pesar de lo que se conoce o se dice de esa colonia, pero la verdad es que nunca ha habido un tema fuerte cercano, ¿no? Siempre hemos estado pues con un círculo, la verdad, bastante sano, y pues todos ahí jugando, nos podíamos meter, bueno, tarde, 10 de la noche, ¿no? Nos metían ahí en nuestras casas, y pues eso era nuestro juego, jugar fútbol con los mismos vecinos, escondidas, a los trompos, a los tazos. Entonces, pues a eso jugábamos, la verdad, ¿no? Ya los videojuegos, pues ya como te digo, de grande, ¿no? Oye, los Power Rangers fueron los que, digo, conscientemente tal vez desde pequeño te fueron metiendo la idea del karate, pero ya tú a una escuela como tal, a aprender el arte marcial, ¿a qué edad recuerdas que iniciaste? Y ahorita, Inge,
que tienen cierto nivel, ¿no? Entiendo este deporte, esta disciplina. Tú ya eres, ¿qué color y en rango? ¿Cuánto más te falta para ascender en el tema del karate? Sí, yo empecé a entrenar un 10 de junio del 2006. Tengo bien presente la fecha. Por ahí tenía 12, 13 años. Estaba yo cambiando de primero de secundaria a segundo. Fue en unas vacaciones de verano. Fue cuando ingresé a entrenar aquí a una escuela que estaba, porque ya no está en la Nuevo Hermosillo. Ahí fue cuando yo empecé a entrenar. Básicamente, la verdad es que fueron, en aquel entonces, pues fue más que nada porque mi mamá, más que nada, no me quería de ocio en el verano, y fue que me invitó. Bueno, no fui obligado, porque simplemente me dijo, oye, ¿quieres que te meta? Yo de volada dije, sí, sí, sí entro, ¿no? Y ya fue cuando entré, perdón. Y pues ahí ahorita ya tengo el grado de cinta negra segundo dan. Ese lo obtuve en el año 2016. Fue la última vez que yo realicé un examen, ¿no? Ahorita en la actualidad ya tengo el tiempo de 2016 para el tercer dan. Te piden 3 años, entonces ya me la pasé de hace mucho, ¿no? Sin embargo, no he sentido la necesidad de poder aplicar a un grado mayor, porque la verdad siento que conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Siempre ha sido así. Yo obtuve mi cinturón negro en el 2011. En el 2012, un año después, ya era acreedor de poder participar por mi examen para el primer grado. 2 años después, por ahí el 2015, yo pude participado por mi segundo dan. Sin embargo, me tardé 1 o 2 años más, porque ya a esa edad, sobre todo que ya era mayor de edad, y ya empezaba a ver que pues el grado conlleva responsabilidades. Entonces, y a la par que también terminé egresando de la carrera, y pues lógicamente, como cualquier proceso normal de cualquier persona, pues le vas dedicando tu tiempo, sobre todo pues a ese crecimiento profesional, ¿no? A irte desenvolviendo. Entonces el karate fue pasando a segundo término. Te puedo decir que ahorita actualmente no estoy 100% retirado. Mi maestro está con nosotros, de repente nos juntamos para entrenar. También yo, por temas de seguirme manteniendo, pues estaba entrenando otras disciplinas, de tal manera que no se siga, que no se pierda, ¿no? Y creo yo que no se ha perdido, ¿no? De hecho, sigo compitiendo de vez en cuando. El año pasado, en noviembre, competí todavía, a pesar de que no estoy entrenando como tal, por la frecuencia que entrenaba anteriormente. Entonces, hemos seguido ahí. De repente voy y doy clases a niños. He dado clases en la Nueva Hermosillo, ahí con vecinos de ahí, con mis papás. Les he dado clases en algunas ocasiones. Apoyo ahí a un amigo que tiene su escuelita. De repente voy y lo ayudo ahí con los muchachos y los niños. Entonces siempre he estado ahí involucrado, ¿no? Y no lo he dejado del todo, ¿no? Mi idea siempre fue también tener una escuela, pero la verdad los tiempos no me dan, ¿no? Para poder tener una escuela y dedicarle el tiempo que se merece, ¿no? Y volviendo a la parte de los estudios académicos, mencionabas que pues en la preparatoria la desarrollas en el Cobach Villa de Ceris, que también está, digamos, un poquito al sur de la ciudad. Ahí, ¿qué especialidad te toca? Y no sé, preguntarte también si esta especialidad que te toca ahí en la preparatoria fue motivante para ti para escoger la carrera de ingeniería eléctrica. Sí, yo creo que desde la secundaria ya lo tenía claro, que quería estudiar esto. Mi papá, en términos, yo siempre he dicho que es un todólogo, ¿no? Le sabe a la carpintería, le sabe a la albañilería, le sabe a plomería, herrería, sí. Y lógicamente su fuerte es la electricidad, perdón.
Como te comentaba, pues él únicamente con primaria terminada, al llegar aquí a Hermosillo, pues tomó varios cursos de refrigeración, electricidad, etcétera, más aparte lo que se le pegaba con los conocidos, ¿no? Entonces, ahí en la casa, si algo se descomponía, pues él lo arreglaba, ¿no? Y lo sigue arreglando. Entonces, digamos, siempre, pues él fue mi figura, ¿no? Obviamente en aquel entonces, pues decir, yo quiero ser ingeniero eléctrico, ¿no? Pero mi visión de un ingeniero eléctrico, pues era lo que mi papá hacía, ¿no? Que era básicamente estar en la friega, pues tú mismo ser el que realiza las actividades, cablear una casa, poner una luminaria, contactos, ese tipo de visión era la que yo tenía en aquel entonces, ¿no? Entonces, desde la primaria, en la primaria, yo estuve en una primaria técnica, la secundaria técnica número 72, esta secundaria que está en la colonia Altares, en esta secundaria existía el taller de electricidad. Entonces ahí fue donde yo quise entrar a ese taller y pues fueron mis primeros pininos que yo tuve relacionado con la carrera, ¿no? Ya para temas de la preparatoria, yo sabía que existía el Cebatis 11, que era de las escuelas con un mayor, digamos, experiencia o expertise que tenían de lo relacionado con la electricidad y a su vez con la ingeniería eléctrica. Sin embargo, pues yo al ser al sur, pues me quedaba muy lejos, ¿no? Entonces, el Covavia de Ceris, que en aquel entonces, pues era de las mejores preparatorias públicas, ¿no? Y que investigando, pues existía la especialidad, digamos, ahí le llamaban instalaciones básicas, ¿sí? Que en instalaciones básicas veían pues todas las instalaciones, tanto hidráulicas, sanitarias y también las eléctricas. Entonces yo dije, con eso pues es, es, es básicamente, es una buena base pues que me va a servir a mí para lo que venga después, ¿no? Entonces, te puedo decir que desde la secundaria lo tenía claro, aunque mi visión era básicamente muy cerrada a lo que era la carrera, ¿no? Oye, y entras a la carrera de ingeniería eléctrica aquí en el tecnológico de Hermosillo y preguntarte, dije, durante tu etapa pues de formación académica en la carrera, ¿cuál materia recuerdas con un poquito más de cariño y cuál preguntarte, batallaste un poquito más o no te gustó tanto? ¿Cómo te fue en esa etapa? Sí, las materias que más me gustaron a mí y que más me llenaron, pues me gustaba hacer todo el tema de cálculos, ¿no? Y no hablo de las materias de cálculo diferencial, cálculo vectorial, cálculo integral. Me refiero ya al el tema de cálculo de circuitos que hacíamos, análisis de fallas, análisis de cortocircuito, un poco de estabilidad. Ese tipo de materias, la verdad, me generaban, pues, me gustaba bastante hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Que ya son materias de mitades del curso, ya casi, pues al final, ¿no? Esas materias son las que más me gustaron, materias de instalaciones también, tanto residenciales como industriales, y pues todas las materias de potencia, ¿no? Las de los análisis de los EPS, control de los EPS, ¿no? Que fueron las que más me gustaron, ¿no? Y el tema de las materias que la verdad, híjole, le sufrí sobre todo en PLC y todas las de control uno control 2 pues fueron las que más se me dificultaron. La verdad, esas materias, digamos, que son afines al perfil de la electrónica de potencia, pues fueron las que más se me dificultaron, ¿no? Ahí yo me aproveché en su momento, porque en la escuela podría decir que la verdad fui bueno, terminé con un buen grado y la verdad, pues mucha gente me pedía asesorías y era mi manera de estudiar en su momento, ¿no? Explicándole a los compañeros. Y aquí cuando fue en las materias de electrónica,
pues fue cuando yo hice, ahora, ok, ahora échenme la mano a mí, porque ahí era de lo que, pues, se me dificultaba, ¿no? Oye, Inge, y tú, pues tú ya egresas de la carrera, pues después que un servidor, inclusive a mí ya me tocó la parte de las residencias profesionales. He platicado con otros profesionistas que tienen una trayectoria mucho más amplia en algún momento no existieron, pero a nosotros ya nos tocó. ¿Tú dónde las desarrollaste, Inge? Sí, la empresa se llama Pecom, es una empresa que se ha diversificado actualmente con otro tipo de empresas en la actualidad, pero en su momento ellos hacían licitaciones de abastecimiento de transformadores de potencia, eran ahí distribuidores de una marca americana de transformadores y también eran los que promovían el tema de los SIAP, que son los seccionadores inteligentes en alta tensión. También ellos eran distribuidores. Entonces, básicamente, ahí me tocó apoyar en tema de documentación, en solicitar cotizaciones de algunos componentes para estas disciplinas o estos equipos que ellos ofrecían en las licitaciones. Fueron esos mis pininos. También les ayudé a hacer ahí una especie de tablero para que ellos pudieran probar la programación del seccionamiento de esas cuchillas. Esas cuchillas pues se controlan por medio de programación, ¿sí? Entonces ahí había un ingeniero que era el programador y él me hablaba de una necesidad que había de que él puede probar el accionamiento de esas cuchillas. Entonces, pues les hice un tablerito muy sencillo con lámparas y contactos en la cual él la pudiera conectar a ese sistema y él poder hacer el ejercicio de cuando se iba la carga, ¿no? Entonces, pues esa también fue parte de las actividades que realicé con ellos. Oye, que terminas tus prácticas profesionales, terminas tus materias, terminas tu carrera empiezas tu etapa ya como profesionista. ¿Dónde inicia la carrera de Luis como ya como profesionista? ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué tanto batallaste para acomodarte o fue sencillo para ti? Sí, fíjate, eso es algo que le digo mucho a los jóvenes, ya te platicaré un poco de la parte de la docencia. Pero básicamente yo estuve ahí con ellos, siempre mi meta fue lugar donde yo haga las residencias, lugar en el cual me quiero quedar, ¿no? Para ya salir y ya con trabajo, ¿no? Lamentablemente no se dio. ¿Por qué? Pues no hubo vacantes en aquel momento. Después se fueron diversificando, pero la verdad fueron unas muy bonitas experiencias. Yo terminé mis estudios en diciembre de 2015 y tardé aproximadamente 3 meses. Por ahí de marzo fue cuando ya encontré trabajo, ¿no? Tardé 3 mesecitos en poderme colocar, ¿no? Y la empresa en la cual me aceptó, me dio la oportunidad en aquel entonces, se llama Ingeniería Eléctrica Lucero. Y ingresas a Lucero, una empresa pues, de aquí local, ¿no? Si mal no estoy, sí he visto por ahí algunos carros con su logotipo. ¿Y qué te toca ejecutar, Inge? ¿Qué te toca hacer? ¿Cómo es el primer trabajo del ingeniero Luis Ureña ya como profesionista? ¿A dónde te mandan y cuáles eran tus responsabilidades en este primer trabajo, Inge? Ahí en la empresa existe un departamento que se llama proyectos. En el departamento de proyectos, pues estaban todos los ingenieros de la empresa y eso es algo que la verdad me ayudó mucho. Ahí hacíamos de todo. ¿A qué me refiero de todo? Te asignaban un proyecto, que ese proyecto te tocaba participar desde la etapa de hacer la gestión del trámite de comisión, sí, para el cliente, para la conexión del servicio. Te podía tocar también la parte de hacer la ingeniería, los planos del proyecto, sí. También la parte del presupuesto para llevar a cabo ese proyecto y la parte de la ejecución como residente. Entonces te tocaba abarcar, digamos, todos los pasos
que se tienen en un proyecto, ¿no? Eso la verdad me ayudó mucho porque me tocó conocer pues de todo, ¿no? Tanto los trámites, también la parte de hacer ingenierías, que a la fecha pues sigo realizando, la parte obviamente también de hacer el presupuesto, que al final fue a lo que me estoy dedicando, y también ejecutar proyectos, ¿no? Los proyectos que hacíamos ahí en un inicio eran casas de interés social muy alto, ¿sí? También andábamos en campos agrícolas, todo el proceso de empaque, ¿sí? Ellos tenían sus bodegas donde ahí tenían un proceso bastante moderno de empacado de los productos. Nos tocaba ahí apoyar en la parte pues de toda la obra eléctrica de ese edificio, digamos, y también en la parte de los servicios de bombeo, ¿no? Entonces nos tocaba, la verdad, eh, y es algo que comento mucho con los alumnos, que ese tipo de empresas, la verdad, nos sirven mucho para aprender los diferentes rubros que nosotros pudiéramos llegar a aplicar, ¿no? En el ámbito profesional. Fue la verdad pues una gran escuela que tuve ahí con ellos, estuve 3 años con ellos. Y si mal no recuerdo, pues de lo que hemos conversado en otros momentos, que hemos coincidido por ahí te tocó, pues yo siempre te he reconocido, Inge, como especialista cuando tengo una duda yo de un tablero, de un interruptor, siempre voy y recurro contigo. ¿Cómo fue? Ahí fue donde tú, pues te aprendiste de memoria todos esos códigos de los interruptores, de los tableros. eh, Ahí fue donde te desarrollaste, porque tú tienes un feeling admirable, admirable. Yo siempre que tengo una duda con un interruptor en cuanto a características, en cuanto a capacidades y cosas por el estilo, la verdad es que siempre termino recurriendo contigo, preguntarte aquí fue cómo desarrollaste esa peculiaridad que te destaca, ¿no? con la baja tensión. Sí, la verdad es que la misma proceso de, al momento de recibir un proyecto chico, grande, pues existía la necesidad a cada uno de nosotros, pues éramos alrededor de 6, 7 ingenieros, hasta 8 llegamos a ser, y a cada uno de nosotros se nos asignaba un proyecto, ¿no? En un inicio, pues lógicamente, pues siempre fui atrás de un compañero, ¿no? De todos nosotros había uno que era el especialista, todos podíamos hacerlo, pero él era el especialista en la parte de hacer ingenierías, y yo me le fui pegando y fui aprendiendo a cómo los cálculos, pues medianamente o bien los conocíamos, pues lógicamente por la escuela, ¿no? Pero ya sustentar esos cálculos con una tabla de la NOM en la cual te indica capacidades o ampacidades, eh, mínimos necesarios para seleccionar, también el tema de corrección por temperatura, ese tipo de tablas, pues ahí fui agarrando ese feeling, y también en la parte como comentas, ¿no? En la parte de los catálogos de tableros, interruptores, pues igual, o sea, yo él lo veía que tenía el libro de la marca, cuando él al momento de tener que seleccionar un tablero, un interruptor, en base al cálculo de cortocircuito, pues ahí en el catálogo lo iba viendo él, ¿no? Y así empecé yo, ¿no? Viendo el catálogo, ok, este tablero es el correcto, interruptor por este cortocircuito, este es el que se debe seleccionar. De tal manera que fue de tantas repeticiones que lo hice, que pues se fueron grabando, ¿no? Entonces fue de esa manera que se me fueron quedando los catálogos, ¿no? Lógicamente, si en dado momento pues se me va un catálogo o algo, pues ahí tengo el catálogo. En aquel entonces el catálogo era físico, pues ya ahorita lo tengo digital, ¿no? Entonces siempre que requiero acudir a un catálogo, pues ya sé por dónde buscar, ya sé, pues la base está, ¿no? La base está. Entonces, así fue como fui aprendiendo ahí, porque era varios proyectos. La ventaja de ser proyectos chicos es bueno, que en su momento teníamos proyectos chicos, llámese casas de interés social alto, campos agrícolas, que todo tiene su complejidad, lógicamente, pero
La ventaja era de que podías tener tú 3 o 4 proyectos a la par, en la cual tú podías tener diferentes circunstancias que te ayudaban tanto a aprender, a cómo solucionarlas o ver la manera de poder sobrellevarlo, ¿no? Entonces era tanta la repetición que, que aprendimos a hacer trámites en su momento, a llevar al cliente, a acompañarlo, revisar. En mi vida había visto yo actas constitutivas, poderes, notariados, y fue ahí donde empecé primeramente a verlos, a entenderle, ¿ok? Pues porque lógicamente nada de eso se ve en la escuela, ¿no? Entonces, pues ahí fui aprendiendo en la parte de llevar los trámites para los clientes, chicos y grandes, ¿ok? También la parte de los proyectos, la parte de los presupuestos, ¿ok? Ejecutar los proyectos como residente o encargado del proyecto y pues también en la parte de llevar el proyecto como tal, pues conocer software como los RP, ¿no? Para el control de los proyectos, ¿no? Oye, Inge, 3 años te chutas en esta primera oportunidad que tuviste profesional y luego brincas a una empresa que hasta donde, si mal no estoy, es donde te encuentras actualmente. Sí, sí, ahí estuve 3 años con ellos. Uno de yo le llamo mi bebé o con el que yo me pude ahora sí graduar profesionalmente. Fue un proyecto bastante grande que duró un par de años. Fue el edificio C5, el edificio de control, comunicación, monitoreo de cámaras de todo el estado. Ese edificio se construyó a un costado del Estadio Sonora, donde juegan los Naranjeros. Ese proyecto, la verdad, fue en el cual yo me terminé de graduar. Como contexto, ¿no? Yo con escasos 23 años, al frente de un proyecto de esa magnitud, con personal a cargo. Ese proyecto me tocó desde cero. La ingeniería la realizamos entre 3 personas por el tipo de proyecto que era. 3 personas, me tocó hacer el presupuesto de la compañía con el cual presentamos. Se nos adjudicó afortunadamente. Posteriormente, en la parte de la ejecución del proyecto, pues yo fui el encargado ahí del proyecto, traje gente a cargo y también llevé el trámite de conexión tanto de los provisionales para la ejecución, los servicios provisionales para poder ejecutar el proyecto, como también el trámite final ya para el cliente final, que era el gobierno, el Estado, para poder ellos conectarse a la red, ¿no? Ese fue un proyecto, la verdad, que me hizo aprender mucho y que pues me ayudó bastante a desarrollarme, ¿no? Y ya fue en 2019 cuando cambié de aires, ¿no? Inge, aprovechando que mencionas este proyecto tan importante, por ahí en alguna ocasión, cuando coincidimos, me platicabas y me gustaría que nos compartieras en este espacio una anécdota que tuviste, un desencuentro por ahí con una persona, digo, un poquito ruda o altanera, pero que el carácter te llevó a controlar tus emociones y pudiste mantener la calma, Inge. Más o menos, así lo recuerdo, ¿no? Pero con tus palabras, si nos pudieras compartir esa pequeña anécdota, Inge. Como te comento, pues yo a mis escasos 23 años, pues te podrás imaginar, cualquier persona con 23 años se quiere comer el mundo, no mide los riesgos, le vale la vida, se puede decir, ¿no? Entonces, pues fue una responsabilidad muy grande la cual se me asignó y la cual no dudé en tomarla. Y pues bien, como comentas, ¿no? En algún momento, ya en etapa ya casi de cierre, pues empezaban a tapar los techos, ¿no? Con plafón reticular o liso. Entonces, en uno de los días que el encargado del proyecto, el encargado en general del proyecto, hace sus recorridos mañaneros, ve que en uno de los techos hay una apertura que alguien cortó. Y no me dejarás mentir tú, pero siempre en los proyectos de este tipo, siempre el que tiene la culpa, pues se le echan al eléctrico, ¿no? Porque es el que anda antes y el que anda al final, ¿no? Cuando andan liberando los cuartos o las secciones, pues es el que está en un inicio porque ocupa
hacer todo el sembrado de canalización, posteriormente anda cableando y al final, pues poner los accesorios, ¿no? Llámese luminarias, contactos, fuerza en general. Entonces, pues nos echaron la culpa, ¿no? Entonces, pues imagínate, obviamente se enojó, me encaró, ¿sí? Me encaró. Imagínate él con sus 40 y tantos años, con toda la experiencia del mundo, y yo 23 años, con nada de experiencia. Pues sí, hubo una agresión que quizás cualquier persona, inclusive no necesariamente por la edad, pero yo creo que cualquier persona hubiera actuado de una manera diferente. Yo puedo decir que mantuve la calma en todo momento, le expuse la cuestión de que nosotros no habíamos ido, y sí, después ya en el día se enteró que efectivamente no habíamos sido nosotros, ¿no? Pero sí, hubo ahí un empujón de por medio. Yo la verdad mantuve la calma, quizás, y yo estoy seguro que fue por mis bases en las artes marciales, ¿no? Que pues nos enseñan a mantener la calma, al estar precavidos, sí, a estar siempre a la defensiva, que en este caso también, también fue una parte de que quise y después ponerme el cuello, decir, pues yo tengo más educación y eso que tengo 15, 20 años menos que usted, ¿no? O sea, son cosas que sé que suelen pasar en los proyectos, pero que afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Todo porque no accedí a esa agresión, ¿no? Nos platicas que este proyecto pues te tocó desarrollar el presupuesto. Pues como tú sabes, yo también me desarrollo o me especialicé un poquito con el tema de las licitaciones, los concursos, algo que compartimos por ahí. Preguntarte, Inge, ese presupuesto, en qué software lo desarrollaste? Sí, en aquel entonces pues era con el software Opus. Era la versión, me parece que la 2016, que era la que teníamos en aquel entonces, o 2010, no me acuerdo, ¿no? Pero sí, trabajamos en Opus. Posteriormente, ya en mi último año con la empresa invirtió en el software Neodata, tanto en la parte del software de presupuestos como también en la parte del ERP de Neodata, ¿no? Pero eso fue ya en la etapa final ahí de que yo estuve con la empresa cuando migramos a Neodata. O sea que no te tocó interactuar mucho con el software del otro, el Neodata. Sí, básicamente fue un año el que tuve la oportunidad ahí de utilizarlo, pero en términos generales es muy similar. No hubo tema ahí en adaptarme, ¿no? Y cuando ya coincidimos, por ahí como dices, en el 2019, ¿qué fue lo que pasó en Lucero? ¿Se acabó el proyecto? ¿Se acabó la chamba? ¿Te llegó la oportunidad? ¿Tú la buscaste? ¿Cómo se da pues ese cambio de empresa? ¿Qué te motivó a hacer esa migración a un nuevo proyecto, a una nueva empresa? Si nos puedes hablar un poquito de esa parte de tu trayectoria. Sí, Inge. Pues la verdad, pues como todos, ¿no? Buscar el crecimiento profesional. Yo la verdad, pues básicamente fue eso. Recibo ahí la invitación por parte de un maestro que me dice, ¿sabes qué? Esta empresa anda buscando a alguien que le sepa a los presupuestos, que tenga pues cierto conocimiento, y pues yo sé que tú le sabes, ¿no? Y bueno, y aquí abro un pequeño paréntesis, ¿no? De que porque un maestro me hace el comentario o la recomendación, yo porque a los meses de haber egresado, prácticamente en agosto del 2016. Desde ese entonces yo empecé a dar clases en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. ¿Por qué? Pues porque los encargados ahí del departamento pues me conocían, pues porque mientras yo estudiaba, pues la verdad es que fui alguien que estuvo bastante desenvolviéndose en diferentes actividades, tanto académicas, de concursos y también deportivas. Entonces, me conocían pues me invitaron a participar. Obviamente me evaluaron en su momento y,
desde el 2016 pues empecé a desempeñar labores de docencia, ¿no? Pues igual a temprana edad, ¿no? Se puede decir. Entonces llega 2019 y uno de los maestros pues le pasan ese dato de que estaban requiriendo a alguien que tuviera cierto conocimiento y fue cuando ya me manda la información y ya yo me contacto y veo la oportunidad, veo que pues hay un campo tanto de aplicación, desarrollamiento, muy interesante, por la cual pues decidí hacer el cambio, ¿no? Y que me voy a regresar un poquito en la trayectoria que estamos recorriendo y preguntarte si en tu carrera, en tu etapa estudiantil en la universidad, te tocó que te dieran la materia de costos, que es una de las que sé que estás impartiendo actualmente en la carrera. Sí, está como parte del programa, la materia de costos. Sin embargo, nunca se vio el manejo del software, ¿sí? Nunca se vio el manejo del software, todo fue, pues, en Excel o a mano inclusive, o sea, fue muy, digamos, muy por encimita, ¿no? Pero ya el software lo vine aprendiendo por fuera, ¿no? Y que ya te estás especializando, sigues madurando toda la etapa de las licitaciones, los concursos. ¿Cómo te ha ido, Inge? ¿Cómo sientes que te ha ido en esta parte en la que te has estado especializando? ¿Cuántos proyectos le has pegado? ¿Sigues utilizando Opus? ¿Estás utilizando Neodata o estás utilizando algún otro software? Háblanos un poquito dentro de lo que puedas compartirnos, ¿no? Sí, pues la verdad, al entrar yo en 2019, que fue cuando coincidimos, creo que ahí estuvimos 1 o 2 años coincidiendo, pues en un inicio mi apoyo o mi colaboración era más que nada en la documentación técnica o distinta, porque obviamente la responsabilidad pues la tenías tú y los otros compañeros, ¿sí? Pero eventualmente ustedes fueron buscando nuevos horizontes, crecimiento, y la batuta pues la empecé a ir tomando yo, ¿no? Entonces, pues ya nos fuimos desenvolviendo. La verdad es que la empresa, Construcción Eléctrica, es una empresa que es relativamente nueva, tendrá 6, 7 años, que empezó a incursionar en el ámbito de la construcción de obras de subestaciones y líneas de transmisión, y en la cual pues me ha permitido a mí irme desenvolviendo, ir colaborando. Actualmente, pues seguimos ahí en el departamento de licitaciones, coordinando los proyectos, gestionando pues los recursos, gestionando a los compañeros y pues buscando pues nuevas metodologías, mejorar los procesos, nuestros indicadores y pues lógicamente pues la intención es pues ganar proyectos, ¿no? Pero sí tenemos ahí alrededor de 4 o 5 proyectos que ahorita me vienen a la mente, tanto de la iniciativa pública, CFE, como también privada, ¿no? Que hemos ahí tenido la oportunidad de estar colaborando y pues vernos favorecidos con los proyectos, ¿no? Inge, en tu opinión personal, ¿qué es más difícil? ¿Cotizarle, presupuestarle, hacerle una licitación o un concurso a un ente público como comisión o a un particular? Yo pienso la verdad que el más complicado sería un particular. ¿Por qué? Porque, bueno, en los particulares que nos toca colaborar es desde el estudio de instalaciones. Entonces, la información pues es prácticamente nula y pues ahí tenemos que desenvolvernos con ingeniería, hacer ingenierías para poder, bueno, preingenierías para poder armar una propuesta y presentarla al cliente, ¿no? Esa actividad pues que tiene su riesgo, ¿sí? El riesgo es alto al no haber una preingeniería o una ingeniería básica por parte del cliente, pues uno tiene que proponer, uno como empresa tiene que proponer, perdón. Entonces, eso es lo que lo veo más complicado, ¿no? Lo que sí,
la pública es más complicado, es que al momento de entregar la propuesta, pues son N cantidad de documentos, los cuales se deben de entregar, ¿no? Y en la privada, pues la verdad, generalmente, o es el puro catálogo con el monto, cuando mucho un programa de obra, ¿sí? Y ya otra información que te piden, pues ya es información propia de la empresa, pero sí, en ese sentido, en la cuestión del paquete de la licitación, en una pública, pues es una infinidad de documentos que hay que entregar. Hay muchas letras chiquitas por las cuales pues te sacan, ¿sí? Te descalifican. O hay inclusive cuestiones o documentos anexos que hay que incluir que ni siquiera los menciona, pero tú como empresa que se dedica a eso, pues sabes o sabemos que se deben de incluir, ¿no? Y en este mundo, en esta especialidad de las licitaciones, los concursos, suele ser muy clásico, hacia allá va la pregunta que te quiero hacer, suele ser muy clásico a veces que te dicen, pues llegó esta solicitud de cotización y la quieren para mañana, o que dicen, pues nos acaban de invitar a este concurso y lo quieren para mañana. ¿Te han tocado, y que la pregunta, te han tocado amanecidas, desveladas, derivado del trabajo que realizas? Sí, la verdad, infinidad de veces. Yo creo que la vez que más trabajé fueron 36 horas seguidas para un proyecto privado, pues, y no nomás uno, o sea, tres, cuatro personas, todos enfocados, todos con la camisa bien puesta, con la intención pues, entregar una buena propuesta, ¿no? Entonces, yo creo que en el ámbito de nosotros, el tema de licitaciones es algo muy común, el desvelarse, digamos, lo normal, pueden llegar a ser entre 8 o 12 de la noche, lo normal. Ya lo extraordinario es estar 2, 4 de la mañana, 6 de la mañana, inclusive 8 de la mañana, ya con una hora máximo para poder subir la propuesta a la plataforma del cliente. Entonces, suele pasar, ¿no? Y pasa mucho en nosotros, ¿no? Lo que sí hemos tratado de desarrollar es que nuestros procesos, eficientarlos para no llegar a esos extremos, ¿no? Porque el estarse desvelando, pues va acompañado también de que podamos cometer algunos errores, ¿no? Entonces, pues la manera de mitigar riesgos es terminar todo temprano, ¿no? Que a veces se consigue, otras veces no, pero se ha ido mejorando en ese aspecto. Oye, y me regreso tantito porque no habíamos tocado, tú lo mencionaste, ¿no? Pero yo no te lo había preguntado, la parte de la docencia. En el 2016, 6 meses después de egresar, pues te integras a la plantilla docente. ¿Cuál fue la primera materia, Inge, en la cual apoyaste ahí en el instituto de impartir clases? Sí, en aquel entonces me da la oportunidad de dar la materia de máquinas eléctricas, que es una materia de la carrera de ingeniería electrónica. Es una materia en la cual se ven, bueno, en la carrera de ingeniería eléctrica hay como tres o cuatro materias de motores, ¿no? Que si motores síncronos, motores especiales, etcétera, ¿no? Y aparte la materia de control de motores, ¿no? Entonces, en esta materia es como una especie, engloba las tres o cuatro materias de la carrera de ingeniería eléctrica, y esa se les imparte aquí a los alumnos de la carrera de electrónica, ¿no? Pero fue el único semestre que apoyé en esta carrera. Ya el siguiente ya brinqué, ahora sí que a la carrera de ingeniería eléctrica, ¿no? Inge, y estás prácticamente dominando o controlando la materia de costos derivados de tu especialidad, ¿no? De que pues te dedicas prácticamente a esto. ¿Cómo ves tú a los alumnos en esta materia, ¿no? Las generaciones que ya te ha tocado ver pasar, ¿les interesa, no les interesa? Y digo, tú y yo sabemos que pues cuando sales hay un panorama pues muy amplio, ¿no? Para poderse desarrollar. Pero esta parte de las licitaciones
digo, a reserva de omitir las desveladas, las amanecidas, pues es muy noble, es muy, hasta cierto punto demandante, muy retador, y hay una pues amplia oportunidad para desarrollarse, pero no sé si tú como que estás al frente de la materia en varios semestres que te ha tocado estarla impartiendo, ¿cómo ves a las nuevas generaciones, los que estás formando, les interesa, no les interesa? Primero ahí, luego te pregunto lo que sigue. La verdad es que como todo, ¿no? Hay alumnos que le dan empeño, hay alumnos que eh, están más enfocados en realizar los cálculos, porque esa materia coincide en el semestre con una materia de CEPS, entonces hay veces que están ahí tratando de resolver un análisis de falla, o etcétera, o simplemente no hay interés, ¿no? Eh, y así ha sido todo el tiempo, ¿no? Lo que sí es que, bueno, no quiero generalizar, pero sí veo o noto que ahora los jóvenes, pues la inmediatez, ¿no? Quieren todo muy rápido, quieren todo a la mano, ¿sí? Lo veo mucho con los recién egresados, ¿no? De querer comerse el mundo recién egresaditos, pensar que van a ganar sueldos exorbitantes saliendo, cuando pues hay nula experiencia, ¿sí? Cuando a lo mejor la gente de antes, y en mi caso también me puedo decir que yo sabía, era consciente de que quien me diera la primera oportunidad, pues sin preguntar el sueldo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no había experiencia, ¿no? Entonces, aceptarla y eventualmente pues ir subiendo, ¿no? Pero anteponiendo el ingreso a veces por el conocimiento, ¿no? El aprender y desarrollarte, ¿no? Y ahora es un poco más al revés, ¿sí? Igual, no quiero generalizar porque me ha tocado ver alumnos que ahorita están en SENACE, que tienen maestría, que están en empresas importantes, que me da mucho orgullo porque en clase yo les vi esa madera de que se les veía que tenían la capacidad o que tenían la tenacidad de salir adelante, ¿no? Entonces, pero sí se puede decir que eso ha pasado más ahorita, ¿no? De la inmediatez, de querer las cosas rápido, de que ya sucedan, escalar muy rápido, cuando pues todo es un proceso, ¿no? Y todos los procesos de todos nosotros pues son distintos, ¿no? Algunos nos puede llevar un poco más, otros menos, pero hay una anécdota que tengo muy presente de ingeniero Esquerra, ¿no? Que pues lo conoces perfectamente, ¿no? Que fue una eminencia de pues de la carrera de ingeniería eléctrica que lamentablemente se nos adelantó hace 2, 3 años. El maestro, llegó un momento yo impartiendo clases que me ofrecen las materias de potencia, pues era una responsabilidad bastante grande, ¿no? Sin embargo, pues tenía bases sólidas. En su momento apliqué en SENACE, únicamente fue en el psicométrico donde ahí pues hasta ahí llegó mi etapa, pero hice el examen de conocimientos, después seguí el psicométrico y fue ahí donde pues no cumplía con el perfil que ellos estaban buscando, ¿sí? Sin embargo, pues tenía unas bases y yo me acerqué con el maestro Esquerra y me preparó para poder impartir ese tipo de clases, ¿no? Entonces fue ahí cuando conecté con él de una manera, pues ahora sí que ya no alumno maestro, ¿no? Al final de cuentas yo estaba, no me puedo poner jamás al nivel de él, pero ambos éramos docentes y él con la disposición, pues me ayudó a prepararme pues para impartir este tipo de materias, ¿no? Y una frase que me quedó bastante fue que me dice que todos queremos copiar el examen de vida de los demás
y no nos damos cuenta que el examen es distinto para todos. Tal cual esas fueron sus palabras que me marcaron mucho y sí es cierto, ¿no? Nosotros llegamos a pensar que fulanito, oye, fulanito, no sé, trae un carro último modelo deportivo y yo no. O sabes que fulanito ya sacó casa o lo que sea, ¿no? Simplemente nos tratamos de reflejar en los demás cuando en realidad a cada uno se nos presentan oportunidades de manera distinta y depende de cada uno, ¿no? Fíjate que traes a la conversación al ingeniero Octavio Esquerra Gastelo, es un docente fundador del ITH, ¿no? Generador o formador de generaciones y generaciones. Tú eres uno de ellos, yo soy uno de ellos. Me gustaría compartirte por ahí una anécdota que yo tengo del ingeniero Octavio Esquerra, que en paz descanse. Me dio la materia de circuitos 2. El maestro era muy cuadrado, no sé si lo recuerdas, en cuanto al librito de lo que dice el reglamento, ¿no? Y el reglamento dice, si, corrígeme si ya cambió, que para poder tener examen, derecho a examen de nivelación, tienes que tener por lo menos el 50% de los parciales aprobados. En este caso, si tenías 5 parciales en el semestre y reprobabas 3, pues estabas liquidado. En ese semestre que me tocó que me impartiera esa materia, el ingeniero Esquerra, eran 6 parciales, fueron 6 parciales, recuerdo, y yo reprobé los primeros 3. Se me dificultó porque me fui de vago a un congreso y total que cuando regresé me tronó los primeros 2, el siguiente también liquidado, pero me repuse en los siguientes 3, me fue muy bien en los últimos 3 parciales. Y cuando estaba entregando exámenes en el último parcial, recuerdo a 2, 3 compañeros que les decía, usted no pasó, ya, repetición, váyase, ni siquiera extraordinario, repetición. Y les dijo, el reglamento dice que para poder tener derecho a nivelación, deben de tener por lo menos el 50%, más del 50% de los parciales. Entonces, yo no tenía más del 50%, porque precisamente tenía el 50%, y él era muy cuadrado, ¿no? Entonces, no dije nada en el salón, recuerdo, y me fui al laboratorio, me fui siguiéndolo allá al laboratorio, y así en corto le dije, Inge, pues yo nomás tengo el 50, ¿qué onda? ¿Me va a dar chance de hacer nivelación? No, no, sí, usted se recuperó al final. Y terminé pasando esa materia con 97 de promedio en nivelación, pero gracias a que me dio chance en Ingeniero Esquerra, después tuve la oportunidad de hacer el servicio social con él, convivir con él bastante, creo que fui de los alumnos que recordó también durante muchos semestres más. Por ahí tuve un practicante, ya cuando yo estaba como profesionista, tuve un practicante y él me platicó, ¿no?, en su momento que le había mencionado al ingeniero Esquerra que estaba haciendo las prácticas conmigo. Y sí me recordó. Sí, al final pues ya yo no tuve comunicación, no tuve acercamiento. Pues yo, a diferencia de ti, que tú te quedaste casi casi en la escuela, ¿no? Como docente, pues tú sí conviviste un poquito más en su etapa final. Y que, pero volviendo a tu trayectoria, lo que te quería preguntar, después de lo que comentábamos ahorita, ¿no? De cómo veías a los nuevos profesionistas o a los que están egresando en cuanto a la materia de costos, si les interesa. ¿Qué estrategia, y que la pregunta, qué estrategia tú utilizas como para que el alumno se prenda, le llame un poquito más la atención la materia de costos? Yo al inicio de cada semestre pues doy una plática abierta del campo de desarrollo que tenemos nosotros como ingenieros eléctricos, porque lamentablemente sí, suele pasar también que a ese nivel de octavo, séptimo, octavo semestre, pues a lo mejor a veces hay, igual no generalizo, pero puede darse el caso de que no tengamos claro del campo de aplicación de nosotros, ¿no? Entonces, pues yo les doy una especie de panorama, pues porque pues hay que aprovechar también que uno pues forma parte del mercado, ¿no? No es lo mismo ser un docente al 100% que ser un docente que
que aparte de apoyar con materias, pues se desenvuelve en el campo profesional, ¿no? Entonces ahí hay alrededor de 4 o 5 personas que pues yo he escuchado que la verdad dejan muy marcado a ellos porque precisamente traen ese expertise, ¿no? Entonces, y también les digo, fíjense, este software que vamos a ver aquí, la verdad es que no se maneja en la carrera, lo dice el programa, pero no se maneja. En mi caso personal, en su momento, les digo, yo no lo manejé, yo tuve que aprender solo, pues a como me fui permitiendo, ¿sí? Y en cambio, pues ustedes tienen la posibilidad de aquí mismo en clase, sin pagar un solo peso. Bueno, lógicamente pagan su semestre, pues que al final son sus estudios, pero fuera de eso no hay un pago extra y ustedes van a recibir el software, ¿no? El manejo del software. Y ya les comento, este software es curricular, o sea, ustedes van a salir y cuando hagan su currículum, pues le van a poner que manejan el software porque lo van a manejar, ¿sí? Entonces, en esa primera plática, la verdad es que sí salen muchos motivados que al final de la clase se quedan y pues me hacen preguntas relacionadas con el tema y ya conforme vamos avanzando, pues obviamente también pues ellos tienen el estrés escolar de otras materias que a lo mejor se van rezagando, ¿no? Como todos, ¿no? Pero sí hay gran cantidad de alumnos que se quedan con eso. Y yo te pudiera decir que ahorita en la actualidad todavía tengo buena relación con muchos exalumnos que se siguen contactando conmigo para cualquier duda, obviamente ya como profesionistas, pues también de que, oye, profe, un curso de esto, pues órale, aquí está, mira, o sabes qué, ocupo esto o esto otro, ahí está, pues mira, trato de darles el camino, ¿no? Orientarlos, ¿no? Y esas son las cosas que yo me quedo, ¿no? Porque pues soy un docente que, como todos los docentes que son profesionistas, pues hay veces que se tiene que ausentar, porque al final de cuentas, mi responsabilidad, ambas son responsabilidades, pero la principal pues es mis labores eh, en la empresa, pero a pesar de eso, les dejo una buena herramienta que al final pues es curricular, ¿no? Y pues así, también hay casos que me dicen, ¿sabes qué, profe? No, si se acuerda de mí, ¿no? Que sí, fíjese que no me acuerdo cómo usar el software, ¿no? Pues ahí trato de encaminarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, ¿no? Una cosa es que lo veamos aquí, que suave, digo si hay preguntas, si me dicen que no, todo está correcto, y a lo mejor en la clase le mueven muy bien, pero yo les digo, termina la clase, y si ustedes no practican o no se ponen a mover, no siguen la secuencia de cómo llegar a fulanito formato, cómo sacar una explosión, cómo calcular el indirecto, etcétera, en los apuntes que realizamos, pues después se les va a olvidar, entonces se da cuenta que no lo vimos, ¿no? Oye, Inge, y aprovechando lo que mencionas en cuanto al panorama que les pones a los alumnos al inicio del curso, preguntarte, tú tardaste 3 mesecitos en acomodarte, ¿no? Y cuando estabas en la secundaria mirabas y pensabas que lo que hacía tu papá, pues era eh, digamos, el desarrollo de un ingeniero. Tú personalmente, cuando saliste de la carrera, el panorama, cuando lo viste, el abanico profesional, ¿era como lo imaginabas? ¿Ya te habías percatado durante la carrera? ¿O ya cuando saliste, sí dijiste, a la torre, aquí sí hay mucho para dónde correr? ¿Cómo fue ese impacto? Te platico que para mí sí fue un impacto grandísimo, ¿no? ¿A ti cómo te fue? Sí, definitivamente cuando uno salió, pues el campo de aplicación es bastante amplio, está desde trámites, ingeniería, lo que es la ejecución de la obra, pues ser supervisor, sí, hacer presupuestos,
pero también está la parte de las ventas, ¿sí? Parte de compras, la parte de diseño o la parte de mantenimiento en general, o sea, hay mucho campo de aplicación y ahorita me regreso un poquito a la pregunta anterior porque me acabo de acordar, ¿no? Muchos alumnos romantizan la parte de la supervisión de la obra como lo máximo, ¿no? Quizás, pues porque vemos la foto del ingeniero con su chaleco y su casco que trae tu nombre, la presentación y atrás pues el edificio, la subestación o la línea que estás construyendo, ¿no? Entonces, demeritamos los otros campos de aplicación que son pues igual de importantes, ¿no? Entonces, sí, este nicho en el cual pues ambos nos desempeñamos, pues es un nicho que muy poco explorado, donde hay un campo bastante donde nosotros podemos desarrollarnos, ¿no? Tanto en la ejecución del presupuesto, temas coordinación, temas de gerencia, temas de cierres, de negociaciones, donde pues ahí uno se va a ir desarrollando y va a ir creciendo, ¿no? Oye, pero el impacto, o sea, tú cuando saliste, sí te cayó como balde de agua fría el abanico de posibilidades, o ya tenías tú, digamos, el panorama hacia dónde te querías enfocar, porque comentabas que también inclusive aplicaste ahí para Comisión Federal, ¿no? Bueno, para SENACE, que ahorita entiendo están separados, ¿no? SENACE es una cosa, Comisión es otra. Esa parte me gustaría, si nos pudieras compartir. Sí, obviamente sí, sí me di cuenta que era muy distinto o que el campo era grandísimo. Sin embargo, siento que al yo entrar a una empresa donde el departamento de proyectos te permitía diversificarte, siento que me ayudó a entender los campos de aplicación, aunque obviamente pues el campo era mucho más amplio de lo que yo tenía conocimiento, ¿no? Pero sí, eventualmente el estar, pues tener diferentes actividades, pues te mantenía con esa energía, con cosas distintas y te iba familiarizando. Lógicamente, conforme vas creciendo, pues te vas especializando, ¿no? Pero en algo en específico. Pero sí, el campo, pues era mucho más amplio del que yo tenía, ¿no? Y por ejemplo, pues también al frente de un proyecto como residente, pues también te empiezan a acercar empresas o ya sea distribuidores, fabricantes, y empiezas a conocer que el mercado, ok, no nomás son las casas eléctricas que aquí te venden materiales, sino que ya directamente un fabricante o un proveedor se acerca contigo, porque todo el mundo sabe o se entera pues de que fulanito está haciendo este proyecto y van contigo pues lógicamente con la intención de vender, ¿no? Entonces uno ahí empieza a aprender, ¿no? Pero sí, o sea, el campo es bastante amplio, uno no lo termina de delimitar, ¿no? Inclusive está la gente que se dedica a la investigación, al desarrollo de equipos o componentes, mecanismos. Entonces, pues es bastante amplio, ¿no? No nomás es la supervisión que nosotros tenemos cuando estamos en la escuela, ¿no? Oye, Inge, ya 6 años, poco, no más, ¿no? Ya prácticamente 9 años como docente, pues ya una trayectoria bastante amplia, ¿no? Dentro de tu juventud, pero preguntarte, Inge, ¿qué sigue para el ingeniero Luis Fernando Ureña Miranda? ¿Cómo te ves en mediano plazo, en largo plazo? ¿Quieres seguirte especializando en la parte de licitaciones, de concursos? ¿En algún momento quisieras incursionar en otro ámbito? En el futuro, Ige, ¿cómo te ves? Sí, en el futuro me veo pues al frente de una gerencia, de un departamento de licitaciones. Estamos preparándonos, ¿no? O sea, en el sentido de que pues uno sabe
que pues tiene que preparar, ¿no? Básicamente es qué me falta para poder llegar a ser una figura de ese tipo. Entonces estamos haciendo preparándonos, siempre hemos estado ahí en colaboración, nos hemos metido hasta temas de desarrollar o implementar herramientas, ya sea en mejorar los procesos, pues del departamento, en tener propuestas para la mejora, de tener una base de datos sólida, de tener pues cuestiones que al final de cuentas nos ayuden a sumar, ¿no? Entonces, pues eso es parte de la preparación, ¿no? El estar impulsando ideas que ayuden a mejorar pues van forjando a uno esa capacidad de poder en algún futuro pues estar al frente de un departamento, ¿no? Y pues la intención también es eventualmente pues tener una base en el tecnológico. Tengo 9 años estando apoyando con materias, pero todas han sido por medio de honorarios, ¿sí? Yo estoy registrado ante Hacienda, llevo toda mi parte del proceso, pues de declaraciones, pues yo le facturo al tecnológico, así es como se pagan, ¿no? Los honorarios, y eso pues también me permite de manera por fuera de mi trabajo, pues poder apoyar con la realización de ingenierías, que seguimos trabajando en eso todavía, apoyando ahí a contactos que van surgiendo para apoyarlos con las ingenierías de sus proyectos, ¿no? Pero básicamente, sí, mi intención es eventualmente lograr una base. De hecho, acabo hace una semana de aplicar por primera vez, ya con mis años de experiencia profesional y de experiencia docente, pues ya cumplo con una categoría C, inclusive, una categoría C, pero pues es parte del show, si no se da ahorita, se va a dar después. Y pues mi idea no es ir balanceando la parte profesional y tener una basecita chica en la cual quizás cuando pues yo llegue a una cierta edad, pues ir dosificando la parte profesional e ir incrementando un poco más la parte docencia, porque pues es un poco más relajado, ¿no? Es un poco más relajado, sobre todo para el tipo de materias que nos toca impartir, que son muy de lo que uno realiza allá afuera. Entonces, no es como que se tiene que hacer una preparación de la clase tan metódica con los pasos a seguir, sino que ya es un proceso natural de cómo son las actividades que uno realiza, pues es muy natural llegar a un aula y expresar esas actividades, ¿no? Entonces, pues esas son mis metas, ¿no? Eventualmente lograr una posición en la cual pues tenga pues las responsabilidades que conllevan. Estamos colaborando para el crecimiento tanto de la empresa como eventualmente de, pues de nosotros, y pues también la parte de docencia, no dejarla eventualmente ingresar al sistema, aunque sea con una plaza de horas, de pocas horas, porque ahorita para eso nomás alcanza, ¿no? Para dedicarle pocas horas. Oye, me voy a meter un poquito con la parte económica en el sentido del futuro, ¿no? Como trabajador, pues tú y yo ya somos de la generación que aplicó o que está trabajando bajo la ley del 97 para el retiro, ¿sí? No sé, desconozco si en la parte de la docencia hay alguna reforma que sea similar, ¿no? O sea, en el caso, si siendo docente, si tú el día de mañana te ganas una plaza y te jubilas como docente, si te retiras como docente, no sé si tienes una remuneración, un retiro digno, pero en el caso de los que, como también estás tú, eh, de la iniciativa privada, ¿no? Del trabajador, digamos que no es de gobierno,
si nos retiramos con el Afore, pues vamos a estar pues muy malitos a la hora del retiro, ¿no? En esa parte, ¿tú te estás preparando para un retiro digno? ¿Estás haciendo algunas inversiones? O eso no lo has visualizado? Sí, en esa parte, bueno, en la parte de la docencia tengo entendido que es por tiempo, ¿no? Ellos cumplen determinado tiempo y es el porcentaje que les toca, ¿no? Aunque uno ingrese en estos tiempos, ¿no? Así es creo que como se maneja. Y pues en la otra parte, pues estamos trabajando, ¿no? Básicamente en ir primeramente, bueno, en mi caso, pues tengo 4 años de casado. Estamos primeramente buscando formar una familia y eventualmente pues estamos haciendo nuestro rito pues para llegar a esas instancias porque eso es un hecho, ¿no? Que a nosotros no nos va a tocar como a nuestros padres, ¿no? Yo tuve la fortuna ahí de apoyar a mi papá en la parte de que él lograra una pensión pues más digna de la que iba a aspirar, ¿no? Para los que no sepan, que nos vean, la modalidad 40, pues te permite aportar para que tú de aspirar a un ingreso mensual acorde o dependiendo de la edad que te jubiles, un porcentaje de tu salario registrado, pues puedas aspirar a algo bastante más digno. Entonces, afortunadamente con mi papá hicimos un buen trámite y pues porque todavía hay dos hijos que viven ahí, pues que uno está en preparatoria, el otro está por terminar la carrera y esa era mi principal meta en su momento, ¿no? Que era lograr que mi papá lograra una buena pensión, bueno, jubilación, porque ya ahorita él afortunadamente ya se retiró y ahora en la etapa que estoy es en la formación de mi núcleo familiar, ¿no? Y lo que sigue ahora sí es prepararse para lo que viene, ¿no? Fíjate, dije yo preparándome, te comparto así rapidito, viendo ese tema del retiro, pues visualizando lo que me llegaba del reporte de la Afore. Si usted sigue ahorrando como hasta ahorita, a los 65 años va a tener esos 2,300 pesos mensuales. Y siempre que iba con el de la Afore, que me querían reclutar ahí, ¿no? En los otros bancos o por aquí, por allá, les preguntaba y al día de hoy no me han contestado ninguno de los asesores de Afore. Y cuando se acabe el dinero, ¿qué va a pasar? Que te van a estar dando 2,300 pesos mensuales, 2,400 pesos, y cuando se acaben lo poquito que tienes ahorrado, si sales de corrioso y que andas en los 90, 95 años, te van a seguir dando tus 2,000 pesitos, no, es que se acaba el dinero y pues, no hay nada. Yo supongo que en algún momento va a llegar alguna reforma que va a cambiar eso, ¿no? Pero ahorita nadie se está preocupando por ello. Bueno, esa es otra historia. Y te digo, te comparto que preparándome para esa parte, acabo de encharcarme con un seguro, un plan de retiro, un plan personal de retiro, le llaman un PPR, con un cuate aquí en Hermosillo, te lo recomiendo, Eugenio Caire se llama, muy buen servicio y está muy eh, accesible ese tipo de planes, ¿eh? Es muy recomendable. Bueno, te lo recomendaría. Yo lo acabo de adquirir. Inge, estamos llegando aquí a la parte final del capítulo de esta charla contigo, tu trayectoria hasta cierto punto corta, ¿no? En comparación con otros invitados que hemos tenido, y me gustaría que cerráramos con una sección de preguntas rápidas, Inge. Ok, vamos. Inge, en tu infancia, en tu adolescencia, ¿algún deporte que hayas practicado aparte del karate? Pues soy aficionado al fútbol y del béisbol, ¿no? Eliminamos a tu Cruz Azul de las poderosísimas Águilas y el béisbol, pues naranjero, ¿no?
Bueno, está bien, está bien. Estamos grabando esto un 24 de mayo del 2025 y pues sí, el América está en la final, ¿no? Mañana es la final contra los Diablos Rojos del Toluca, pues esperemos que les vaya bien. Si Ige, no, va a de este envejecer muy deporte, mal este video. Ige, de este deporte, para ti, ¿cuál es el mejor deportista? ¿Quién es el mejor deportista en este deporte para ti, nacional o internacional? Bueno, pues lógicamente a nivel nacional, pues es Hugo Sánchez, ¿no? Que obviamente, pues por mi edad, pues no me tocó verlo, ¿no? Más que en videos. Lo que yo te pudiera decir en términos, digamos, de mi generación, yo creo que, y no por ser americanista, pero Cuauhtémoc Blanco, yo creo que es un ídolo. Cuando traía la del América, pues todo lo odiaban, ¿no? Pero con la de la selección, pues unía a todo el país, ¿no? Yo creo que él, a pesar de que jugó muy poco en Europa, hablando de fútbol, pues él yo creo que es un referente, ¿no? Más sin embargo, tuvimos Chicharito, tuvimos Andrés Guardado con gran trayectoria en Europa, ahora Raúl Jiménez, pero yo creo que el que movía masas era Cuauhtémoc. ¿Y qué? ¿Música favorita del ingeniero Luis Ureña? Eh, Generalmente me gusta la banda, ¿sí? Yo crecí escuchando Los Tigres del Norte, Conjunto Primavera, son de los grupos que me gustan bastante, aún a pesar de los años, y pues bandas como la MS, El Recodo, etcétera. Inge, libro favorito. Híjole, ahí sí que tengo un rato que no leo. La NOM Ah, 2012. bueno, eso sí, eso sí. Inge, ¿qué recomendación, qué consejo le pudieras dar tú a las nuevas generaciones? Yo supongo que cuando los estás formando, pues se los das, pero a aquellos que no están en tu clase, Inge, y que lleguen a ver y que lleguen a vernos en este emprendimiento digital, ¿qué recomendación les dejas a los jóvenes? Pues no seguir, no dejar de prepararse, ¿no? No dejar de prepararse. La escuela nos da unas bases, las cuales hay que recibirlas como tal. Sin embargo, pues hay que forjar nuestro carácter, eh, hay que forjar nuestro conocimiento, hay que prepararse en ese sentido, ¿no? De que, o sea, una materia en 4 o 6 meses no te va a dar el total del conocimiento que te pueda aportar de un tema en específico. ¿Por qué? Porque hay tiempos, porque le dedicas 1 o 2 horas al día. Entonces, eh, la verdad es que en lo que uno se sienta con mayores habilidades o aptitudes, pues irse enfocando en diferentes herramientas que nos ayuden a sumar a que en esa parte en específico, pues seamos más competentes, ¿no? Excelente, excelente, Inge. Pues agradecerte, Inge, agradecerte mucho este tiempo que nos has regalado. Te comento que estamos buscando en un futuro no muy lejano llevar este emprendimiento pues a una sesión en vivo y a todo color. Entonces me gustaría que nos aceptaras cuando ya este proyecto despegue un poquito más, pues una invitación, que nos aceptaras una invitación a convivir, a desarrollar un capítulo también, un segundo capítulo contigo, pero ya, pues ya en vivo y a todo color, Ige. Claro, claro, ahí vamos a estar para cualquier Y inquietud que tengas. excelente. Ige, pues despedimos este capítulo. Esta fue la trayectoria de viva voz del ingeniero Luis Fernando Ureña Miranda, un ingeniero joven, pero ya con una trayectoria muy, muy sólida. No me queda más que agradecerte, Ige, y nos vemos para nuestros 4 suscriptores en un siguiente capítulo. Muy bien, ahí vamos a estar presentes. Saludos y pues ahí vamos a estar para lo que venga.